Rapalina y Mir están en una búsqueda por dejar de valer verga. Por eso hicieron el único podcast que es mejor que tu vida sexual. Porque lo único que es mejor que el sexo es conectar. Esto es Mejor que Coger. Bienvenidos a Mejor que Coger. Este es un episodio distinto. Esperamos que puedan acompañarnos, respirar profundo. Si les es posible, cierren los ojos y abran su mente. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo y con esta inhalación sé consciente de tu cuerpo. Exhala despacio. Inhala profundo y con esta inhalación sé consciente del espacio que hay entre tu cabeza y tu cuello. Exhala despacio. Inhala profundo y sé consciente del espacio que hay entre tu cuello y tus hombros. Exhala despacio. Inhala profundo y sé consciente del espacio que hay entre tus hombros y el pecho. Exhala despacio. Inhala profundo. No hagas juicio y sé consciente del espacio que hay entre tu pecho y tu ombligo. Exhala despacio. Inhala profundo y sé consciente del espacio que hay entre tu ombligo y tus genitales. Exhala despacio. Inhala profundo y sé consciente del espacio que hay entre tus genitales y tus rodillas. Exhala despacio. Inhala profundo y sé consciente del espacio que hay entre tus rodillas y tus tobillos. Exhala despacio. Inhala profundo y sé consciente del espacio que hay entre tus talones y los dedos de los pies. Exhala despacio. Inhala profundo y forma una línea de los dedos de los pies a tus codos e imagina el espacio. Exhala despacio. Inhala profundo e imagina una línea de tus codos a tus oídos. Exhala despacio. Inhala profundo e imagina una línea de tus oídos al centro de tu frente. Exhala despacio. Inhala profundo y imagina una línea de tu cabeza a tu corazón. Exhala despacio. Inhala profundo y observa cómo te sientes. No hagas juicio, solo observa. ¿Cuál es la emoción que predomina en este momento? Solo siéntela y déjala ir. Inhala y exhala a tu ritmo.
Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Y sé consciente de cómo el espacio te rodea. El vacío absoluto. No hace frío, no hace calor. No hay nada. Solo tú y el cosmos. Visualízalo. Estás aquí y ahora, en este momento, en este lugar. Libérate del juicio, de la repetición, de la copia. Suéltalo. Deja que viaje por el vacío. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Observa cómo eres un plasma con el espacio. Eres parte de. Date cuenta del vacío dentro de ti. Date cuenta de la luz que emerge. Está ahí, sin esfuerzo. Ese es tu poder. Conecta con él. Libérate de viejos paradigmas. Inhala profundo. Exhala despacio. Suelta. Inhala profundo, recibe. Exhala despacio, suelta. Inhala profundo. Y con esta inhalación, a la cuenta de 6, poco a poco, vuelve aquí. Poco a poco vuelve aquí. Y cuando te sientas cómodo, abre tus ojos. Señora Aide, espérate, veníamos llegando. Yo nomás venía pasando aquí. Tú solo pasas. Yo nomás venía pasando, sí. Pues bienvenides. Gracias. Estoy muy emocionada de este episodio porque invitamos a Aide Tieta, nuestra terapeuta. ¡Claro, bravo! Un aplauso, por favor, aquí, público conocedor. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y la verdad yo quería empezar por la meditación porque sí creo que eso es lo que a mí me voló los sesos de conocerte. O sea, cuando empecé a trabajar contigo, lo conectada, lo diferente que empecé a meditar. Yo meditaba desde hace un tiempo, pero como que de YouTube. Y no, Está bien, no importa. Ajá, pero como, ¿sabes? Como no entendía realmente qué era lo que le estaba pasando a mi cuerpo, a mi cabeza, como... Y a partir de que empecé a trabajar contigo, pues sé que ha estado muy diferente todo. ¿Tú cómo la conociste, Pali? Yo conocí a Aide porque a mí me llegó el contacto de Aide y me dijeron, ve con ella. Y yo, sí, bueno, otro día. Y lo que hice fue, porque mi hermana un día me dijo así como, güey, es que tengo pedos, no sé qué. Le dije, ay, pues a mí me dijeron de Aide y le pasé tu contacto, pero no, o sea, yo no había ido, yo creí. Sí, sí. Y fue mi hermana y después ya llegué yo. Y aquí estamos, mira.
Sobrevivienda, dice. Sobrevivienda. Así es esto. Y pues lo que haces, que ahorita pues te vamos a hacer miles de preguntas, pero se llama terapia transpersonal, ¿estoy en lo cierto? Sí, yo en realidad no soy psicoterapeuta, yo me nombro como reparadora o sanadora, y sí es una herramienta que utilizo dentro del proceso terapéutico que doy. No es per se como tal, pero sí es una herramienta que se acerca mucho más a lo que considero que debe ser el seguimiento emocional, desde mi perspectiva. Uh-huh. Claro. ¿Y usas Reiki? Sí, ese es mi top. Ok. En realidad comencé haciendo Reiki. En mi vida hubo un antes y un después, ¿no? O sea, como que había hecho mucho tipo de terapia, psicoanálisis, mantuve varias familias, ¿no? Uh-huh. Y en algún punto senté que llegaba a un nivel en donde tenía claridad de las cosas, pero como que no había cambio y me generaba mucho conflicto. Entonces como que fui brincando de un terapeuta en otro hasta que en algún momento una muy buena amiga me contó que iba a ir una maestra a la Riviera Maya, yo vivía allá, y me dijo, oye, va a venir una maestra, es una japonesa, sé que es muy buena, y yo creo que a ti te vendría muy bien porque te prende esto, y ¿por qué no tomas el taller de Reiki? La verdad es que había escuchado, pero nunca había tenido contacto con nadie que diera Reiki. Me pareció bien interesante el concepto y como la base teórica, y pensé que era un buen momento de acercarme como a otra posibilidad. Y en cuanto comencé, hubo un antes y un después, entonces fue tan sorprendente para mí que me di cuenta que si yo siendo tan obstinada había podido generar un cambio, era posible que llegara a otros. Claro. Y así es como comencé. ¿Y qué es el Reiki? El Reiki es una terapia japonesa que por medio de la imposición de las manos transmites energía. Tú eres el canal que transmite energía a los centros energéticos de las personas, los chakras. Y entonces lo que haces es como si abrieras un cuerpo y alinearas su energía. Todos podemos hacer Reiki. En realidad, si pones la intención del amor en la otra persona, puedes transmitir energía, no la tuya, te vuelves un canal, tienes la apertura. Sí. La diferencia puede ser que nosotros tenemos, la gente que aprendemos Reiki, aprendemos un sistema con símbolos que tienen un significado y que vibran respecto a tus chakras de cierta forma que hacen que trabajes áreas específicas, ¿no? Okay. Entonces se empiezan a activar. Eso sí, a mí lo que me pasó fue mi experiencia fue que yo igual, había pasado como por varios, porque yo siempre he ido a terapia desde que soy súper chiquita, como que no, el problema del no voy a terapia no era mi tema, pues, yo siempre he ido y siempre estoy abierta a eso. Pero sí, justo llegó un momento en el que me sentía estancada con la terapeuta con la que estaba y decía, pero ¿por qué? Igual lo estoy haciendo mal, igual la cagué, no sé qué. Y cuando llegué a ti, justo fue como, pues sí, el Reiki fue un azotón de chakras que le decimos. Sí. Y sí, sí, pues yo también siento que hay es un proceso diferente. Y creo que tú me lo dijiste en algún momento que es como un proceso que es como a la velocidad de la luz, porque es mucho más rápido que... yo llevo pues casi 20 años yendo a terapia y ahorita fue así como, riájale. Sí. Ahí tienes. Sí, tiene esa ventaja que es maravillosa, que es trabajamos con energía y se mueve a la velocidad luz. Si nosotros somos conscientes de ello, podríamos tener un alcance enorme. Claro. Pero la parte consciente no nos permite acceder a eso, pero nuestra energía tiene la libertad de sí acceder. Okay. Entonces, los cambios son como muy profundos y muy veloces, muy orgánico además. Entonces, no es esta incomodidad constante que a veces produce una terapia, ¿no? Claro. Que te genera como cierta ansiedad, como querer revisarte o saber qué está pasando, sobre todo si pasas por un periodo emocional fuerte. Uh-huh. Y yo creo que esto tiene esa posibilidad, ¿no? Es un plus. Claro. Y, ¿por qué se generan cambios tan rápidos? Yo considero que hay varios factores y eso solo es una opinión personal, okay, ¿no? Y es que creo que en mi experiencia lo que yo he podido ver es que uno ya estás preparada o preparado, ¿no? Para esta situación, como para enfrentarte, porque también, es muy amorosa, pero mi método, al menos el mío, no es precisamente un método apapachador, ¿no? Les brindo... Por dos. Les brindo mucho cariño y contención, pero también en muchos momentos soy rígida con el proceso, porque también mi experiencia me ha dicho que a veces hay cierto tono en el que no estamos escuchando las cosas y hay que cambiar el tono, y a veces ese tono tiene que ser mucho más contundente, ¿no? Siempre mesurado, sin que se vuelva una falta de respeto para quien está buscando esta solución, pero sí como muy clara.
Lo que me sucede a mí es que canalizo información también. Entonces, cuando estoy en una terapia, puedo canalizar información, me llega como mensajes. Y eso es lo que también transmito a los clientes que vienen a mí. ¿Y no te ha tocado gente escéptica que dice? Sí, por ¿qué es supuesto. eso? Como de los símbolos. Sí, ha ¿Se llegado... convierten? Sí. Es una secta. Es una secta, sí. Sépanlo todos, esa música del principio era para traerlos a mí. Sí. No, sí ha habido gente, o sea, es chistoso porque si eres totalmente escéptico, pues seguro no llegas, ¿no? Porque Sí, si no exacto, crees, o si sea, no vas hay es forma. porque hay Ajá, algo pero en hay tu algo cola en que te ti dice que te dice que por ahí es. esto puede ser una posibilidad, o sea, no pierdes nada, Claro. ¿no? Y sí, o sea, he tenido pacientes, no sé, físicos, economistas, científicos, ¿no? Y incluso no, y hay gente que me ha dicho, mira, no creo en esto, pero algo pasa que, no sé qué pasa, que algo está cambiando, ¿no? O sea, también es como, no tienes que ser alguien que tenga que creer, ¿no? Porque se trata de sentir, no de creer. O sea, estamos mucho en la mente. Que esa era mi siguiente pregunta, Ajá. o sea, como, ¿las emociones están en el cerebro o en dónde? Sí. Bueno, Venga. desde mi punto de vista y la perspectiva que tengo de este proceso y por lo que he aprendido, es el corazón el primero en revisar la información, es el primero que llega. Está comprobado que el campo energético del corazón es de 5 metros a la redonda y el del cerebro de 3. Eso significa que tu corazón sabe mucho antes que tu cerebro lo que va a acontecer, pero estamos metidos en la mente desde Claro. el lugar más inconsciente además, porque solo el 95% de tu mente es la inconsciencia, entonces solo la parte mínima es la conciencia. Llegar en 3 segundos antes que el pensamiento es lo que tratamos de hacer durante el proceso terapéutico, como darte cuenta que tu corazón te está diciendo, aquí me siento incómodo, te está marcando un límite, y tú lo pasas por alto porque la substancia y la información que tienes de tu etapa, de tu primer septenio, de la etapa primaria de la infancia, ya se instaló en el mapa neuronal. Entonces de ahí se mueve la información. O sea, lo el que corazón, te pasó de niño está instalado en tu cerebro. Sí, por supuesto, ¿no? Es como un Inception. Así tú llegas con un aparato en blanco, ¿no? Con algunos programitas y de los 0 a los 7 años empiezan a vaciar programas, ¿no? Sí, que aparte eres Claramente, una esponja, claramente tiene que ver con el medio social, ¿no? Claro. Desde el país en el que estás, la situación política, económica, la familia, los que te acompañan, o sea, sí es, o sea, eso es una base, ¿no? De un proceso. Y entonces cuando tú recibes la información emocional por medio del corazón, el corazón emite un mensaje al cerebro. El cerebro reconoce esta información y comienza a buscar en el mapa neuronal, ¿no? En el óvulo específico, la información que esta emoción le hace resonar. Por ejemplo, si yo de niña siempre tuve como actividades en el campo y me la pasaba muy bien, seguramente cada vez que visite el campo y en cuanto llegue y huela esto, automáticamente esa emoción se traduce en mi cerebro como algo, chido, como algo emocionante. Bueno. Y entonces lo que hacen las neuronas es mandar información y segregas químicos que te hacen sentir. Ahí es donde entra el cerebro. Como ¿no? cuando Desde al ser amado. Desde la química cerebral. Claro. Desde la química cerebral. Pero si hablamos a un nivel más profundo, ¿no? Que aquí pues seguramente mucha gente va a brincar, es donde entra el corazón, y desde ese lugar estoy hablando, ¿no? Desde lo que está pasando fuera del concepto mental. Claro. Entonces para mucha gente eso ya implica casi que comprobarlo, Claro. ¿no? Aunque ya hay científicos haciendo estudios importantes, cosa que agradecemos, ¿no? Porque también es bien difícil de repente que la gente considere que lo tienes que convencer de algo, ¿no? Claro. Sí, eso es parte del reto. Sí, o sea, al final creo que lo que dices es muy cierto porque, pues al final la gente que crea en esto y así va a estar mucho más abierta a que esto suceda que si no lo tienes como tan presente, pues. Sí, aunque per se el Reiki, ¿no? O sea, esto sí, es como, o sea, esto que les estoy diciendo es un poco como el proceso en el terapéutico, ¿no? O sea, en el que yo transmito la información a los pacientes. Pero per se el Reiki, ¿no? Como tal, si tú llegas y te acuestas y te dan Reiki o te damos Reiki, va a haber movimiento energético y eso va a empezar a darte claridad, a moverte emocionalmente. Pasas por momentos un poco incómodos porque esa es la palabra, ¿no? La situación. Ajá, que es estar en situación. Que no es como ni tan doloroso, ni tan exigente, está presente, tú estás consciente de lo que está pasando, pero sin tanto juicio, entonces no estás torturándote, ¿no?
Es muy orgánico. Cuando decimos situación para la gente en casita, esto quiere decir, o sea, por ejemplo, cuando yo entré con Aide, pues yo llegué muy chucha, ¿no? Así como de, todo bien, Deli. Y le empezamos a hacer súper bien, y yo así súper aplicada, y de pronto como a la quinta, sexta sesión, Riájale. ¡riájala! Todo se Suscribo. derrumbó dentro de mí, dentro de ti. Y empecé a conocer, como si esta mujer hubiera contratado así actores y actrices en la calle, gente, situaciones específicas que me hacían trabajar a huevo lo que a mí me tocaba trabajar desde lo que hablabas, desde el mapa neuronal que estaba ya implementado en mi cerebro, que es súper interesante que el corazón recibe primero la información del trauma y después el cerebro, pero al final, por ejemplo, la tristeza, que era una emoción a la que yo estaba súper habituada. Perdón, pero no recibe la información del trauma, a lo que voy. Si yo voy al campo y me hace feliz, para mí esa información va a segregar, o sea, va a ir a un lugar en donde las cosas que pasaron conectan con cosas armoniosas. Ajá. Pero si a mí en el bosque me golpeaban, claro que en el momento que yo llegue a un bosque, esa emoción se va a traducir en mi cerebro. O sea, no es que tenga que ser una mala desde el exterior, es la percepción que tienes de la realidad basada en tu primer septenio. Claro. Que eso me resultó como muy interesante porque yo pensaba que había tenido momentos complicados a lo largo de mi vida, pero realmente esos primeros 6 años son específicamente importantes para el desarrollo del cerebro. 7. Ok. Son 7. Y sí, el primer septenio es una etapa muy importante porque además los niños claramente están en una apertura de conciencia literal, ¿no? Entonces, la información que llega a ellos no es solamente a través de la palabra, como muchos creen, ¿no? O sea, tiene que ver con la experiencia, con la osmosis, lo que está pasando alrededor, qué se escucha, qué se está viendo, qué está pasando, insisto, o sea, ¿no? En qué país estás, la situación económica del país, la situación política del país, o sea, eso genera dentro de tu estructura y tu historia una impronta, o sea, Claro. te marca, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo un niño que nació en la guerra que un niño que en su vida, o sea, ha escuchado discutir a sus padres, ¿me entiendes? Sí. O sea, a nivel de impronta neuronal, la información que tiene uno y de otro es totalmente opuesta. Y en base a esa información y esa experiencia es como tú respondes. Ok. Ujú. Sí, o sea, como justo ahorita retomando lo que también decía Mir de la situación, que a mí me da mucha risa porque uno piensa que va por una cosa y dices, yo voy a ir a trabajar esto y réjale, sacarles con otra cosa. Y entonces creo que tiene que ver también con esto, porque pues tú piensas y tienes consciente tu problemita, pero pues no es cierto, porque pues tiene que ver con muchas otras cosas que no tienes conscientes, pues. Claro, y la idea de este tipo de terapia es como dejar de estar en la punta del iceberg y adentrarte y ver cuál es el fondo. Lo que es muy impresionante en el proceso es que es una terapia breve. Sí. Son 10 o 15 sesiones, o sea, tampoco es que estés 5 años trabajando en ello. Bueno, y yo lo que reprobé y me mandaron extraordinario, ¿verdad? Solamente unos días más. Pero a lo que voy con esto, y muy bien, te fue muy bien. Aprobación. Sí, muy bien. La ventaja de esto es que al final sí logras tener esa apertura de conciencia, Claro. o sea, decir, sí, ya, o sea, sí quiero este cambio y tengo que llegar a ese fondo y voy a desnudarme y voy a reconocer que tengo una parte oscura, que es la que siempre niego, que es la que todo el tiempo es mi sombra. Y si no reconozco mi sombra, entonces no me abrazo a mí tampoco. Claro. Y entonces entrar en esa dinámica, que es justo como a la mitad del proceso, es cuando comienzas a sentirte incómodo, ¿no? Porque puede ser para muchos incluso muy vergonzoso, ¿no? O no sé, o muy sí. Sí, incómodo creo que es la palabra. Sí, no es cómodo. Sí. Entonces, ese proceso también te hace ser consciente de que el cambio implica, ¿no? Ir al fondo, ir hacia adentro. O sea, es un cambio interior y entonces mundo interior, mundo exterior, lo que tú percibes es lo que proyectas y eso es lo que genera la realidad. Entonces eso ya es física, pues, ¿no? O sea, es así. Es la proyección de tu realidad. Tus pensamientos son los que generan la proyección de tu realidad. Entonces, si tú constantemente estás atrayendo a ti pensamientos negativos, lo que está sucediendo a nivel neuronal también es que estás agregando químicos más tóxicos. Y entonces también es una molestia general. O sea, tiene que ver, o sea, son 3 cuerpos, ¿no? El físico, el mental y la parte de la energía. Y hay muchos más, pero basándonos en esto. Entonces, sí tiene que ver todo. O sea, somos seres completos, no estamos separados. Y eso también es algo que tenemos que ya generar una conciencia nueva, ¿no? O sea, tú vas al doctor porque
tienes colitis. Y lo primero que te dice el doctor cuando tienes colitis es, señora, usted está muy estresada, tiene que descansar. Sí, claro. ¿no? Claro. Y es como, claro, entonces no estamos solo hablando de que es una situación que no es algo que duela, sino es un padecimiento que tiene que ver con el estrés, ¿no? Ujú. Entonces, si tiene que ver con el estrés, también tendríamos que poner atención en cómo nos estamos sintiendo. Entonces, cuando seamos conscientes de que la salud es un tema de integración, ¿no? Y estemos abiertos a podernos escuchar, creo que es donde vamos a comenzar a despertar y a cambiar la conciencia. Es necesario, además, considero. Considero. Estoy siendo seria porque esto es una cosa seria. Oye, ¿y hay manera de entrenar la mente? Sí, hay ejercicios. Hay ejercicios que ayudan a que entiendas cómo funciona. Porque sí, es muy mecánica. Al final es una máquina perfecta, la verdad, es una cosa impresionante. Y es que puedes lograr hacer variables, ¿no? En la forma en la que respondes. O sea, cuando eres muy reactivo y comienzas a poner distancia de tu realidad y estás más presente a través de la meditación, de los ejercicios de respiración, del propio Reiki, ¿no? Tai Chi, Kung Fu, Taekwondo, o sea, esas son como disciplinas que ayudan a estar en el centro. Cuando eres consciente de esto, entonces, por supuesto que puedes lograr ver con cierta distancia que hay bien el momento, ¿no? O sea, es como si pudieras poner una pausa y decir, ya me voy a enojar porque ya me dijo esto, ¿no? Y poner esa pausa y poder razonar y de manera consciente decir, tengo dos opciones, ¿no? Pasármela muy mal o no. ¿Qué tengo que hacer para no pasármela muy mal, sin ceder mi poder? Tal vez esto. Y eso seguramente es algo súper diferente a lo que estás acostumbrado. Y es ahí donde viene la parte incómoda, ¿no? Pero ese es el reto. Ahí es donde se genera el cambio. Porque dejas de estar activando tus patrones negativos a través de la experiencia y la repetición, que es como aprendes, y comienzas a activar los que están vibrando en una frecuencia más ligera. Y eso genera, por supuesto, un cambio completo y de conciencia. Que creo que viene mucho con este tema que a mí, bueno, y creo que he escuchado a mucha gente decir como no, yo así soy, así déjame, así, y es muy cañón porque pues la gente justo el lugar cómodo en el que tienen es estar repitiendo y porque no te sales de tu zona de confort, pues así funcionas y así es. Y creo que es muy interesante justo entender cómo no es que así soy, o sea, hay maneras de cambiar, pues. Sí, yo creo que ahí uno puede modificar las conductas siendo consciente de ellas. Al final ya estás hecho, de alguna forma ya el mapa neuronal ya se activó, ya está ahí corriendo el cassette. Pero si tú cachas las escenas en el inter, puedes cambiar la historia de ese mismo proceso al que siempre te sometes, que te hace sentirte triste y que repites y repites y repites. Hay una regla básica matemática. Si haces más de lo mismo, obtienes más de lo mismo. Entonces aquí se trata de cambiar la dinámica para que el resultado se modifique. Y eso implica ser valiente. Y ser valiente significa ser vulnerable. Entonces sí es un proceso que te lleva al fondo. Claro, sí. Porque, o sea, eso que decías de que se tocan emociones difíciles, Sí. que, jule. Yo, por ejemplo, soy súper enojona y a mí, o sea, como este estado que decías de la agresión y de la reactividad, me costó mucho trabajo poder empezar a poner distancia. Y me pasaba que te digo que parecía que todo el mundo me quería hacer encabronar cuando salía a la calle. Cuando estás en situación, claro. Así ya estás preparada y te van todas las pruebas. Claro. Y una de las cosas que me empezaron a dar mucha paz fue como pues es que así soy y si así soy, no la quiero pasar mal, pero tampoco me quiero castigar, porque a veces solamente la emoción de sentirme enojada causaba que yo me empezara a castigar y a decirme un discurso de que soy una persona horrible, y entonces era doble la emoción, el enojo y el castigo por el enojo. Entonces lo que decías de la sombra, como de poder contactar con tu lado B y aceptarlo y decir, bueno, esta es la emoción que estoy sintiendo, ¿no? También a mí me empezó a ayudar muchísimo a aprender a estar triste y saber que es pasajero. O sea, que uno no va a estar triste para siempre, porque luego yo soy bien dramática, entonces en la tristeza soy como, ya, aquí me quedé. Claro, eso también lo decides, ¿no? Si tú abrazas una emoción y te quieres quedar abrazándola 3 años, pues qué masocas, pero pues ahí estás, ¿no? También la parte de generar conciencia implica que puedas ver que la emoción está ahí y ser consciente de que la estás sintiendo y que eso es una apertura. Es como decir, aquí te abrazo porque en este momento estoy enojada y siempre me enojo porque mi historia de vida dice que pues me volví una neurótica porque pues así me fue, ¿no? No es una justificación, pero estoy consciente de mi neurosis, entonces ¿qué tengo que hacer para atravesar este proceso sin conectar todo el tiempo con esa parte que me castiga? Pero ahí
la regla es el no hagas juicio. O sea, venimos a sentir. O sea, eso está bien padre, ¿no? Porque se siente a veces bien feo y hay veces que sientes increíble. Pero es eso, o sea, eso es experimentarse viva. Esta cosa y esta conducta de querer constantemente permanecer del lado de la luz, ¿no? También lleva su riesgo, o sea, hay que encontrar un equilibrio, porque también el equilibrio te da la posibilidad de revalorar, de redescubrir y de readaptarte. Y en ese transcurso hay mucho aprendizaje, ¿no? Y es una transformación, yo considero, o sea, es valioso. Entonces sí es importante sentir, o sea, no huir de las emociones. Y también entiendo que estamos condicionados a ello, o sea, socialmente se oprime, ¿no? El sentir, es como, no te sientas triste, sí, claro. ¿Qué hacemos para que no te sientas triste? ¿Cómo le hago para no, no? Y qué lindo que no quieras verme mal, ¿no? Sí, pero pues así es. Pero si mi cuerpo está manifestando una emoción es porque necesita sentirla. Lo que sucede cuando no lo haces es que entonces toma forma. Claro. Y pueden ser formas destructivas, ¿no? Cáncer, o sea, ya hay cosas más complejas. Creo que es importante estar pendiente de las emociones, ¿no? O sea, sí. Sí, a mí me pasó que justo eso, o sea, como que esto que decías de estamos hechos para sentir, como que yo me hacía la idea de que yo era una persona que, como que era muy abierta a las personas y era como, sí, todo estaba bien. Y me di cuenta que no me vulneraba con la gente, por ejemplo. Que según yo en mi cabeza sí lo hacía, pero no es cierto. Porque pues obviamente yo estaba acostumbrada a ser siempre como de, sí, es la más cagada y la más feliz y no sé qué. Y pues yo me compré ese papel, pues, y después me di cuenta que pues no, o sea, somos duales al final, o sea, lo mismo que está arriba está abajo. Y entonces como darte cuenta de eso también es un camino, pues como dices, incómodo, pero está bien chido. Como, exacto, aceptarlo y atravesarlo y al final es como... Pues, esto sí soy. Exacto, esto soy y no está mal, pues, no juzgarlo y no ponerle un alto, no limitarte. Claro, y si tú consideras que sí hay que ponerlo, entonces es lo que tienes que trabajar. Claro. ¿No? Pero sin juicio, o sea, tú llegas a ese lugar, o sea, llegas a ese punto en donde te das cuenta de qué tienes que trabajar. Eso la verdad es que no lo hago yo. Yo lo que hago es acompañarlos para que ustedes lleguen a eso. Claro. ¿No? Ese es mi trabajo en realidad, como contenerlos durante el proceso para que ustedes logren entender qué se están negando. Y que pasemos juntos la vergüenza, ¿no? Y lo incómodo que es aceptarlo. Y yo entonces les doy algunas tips y claves que por experiencia a mí me funcionaron, ¿no? Hace rato hablando de tips y claves, dijiste que el pensamiento tarda 3 segundos en mandar la información como al cóctel químico. El corazón tarda 3 segundos en mandar la información al cerebro y ahí o sea, ahí ya se hace así. Se enciende la ciudad así. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo eso a mí me da? 3 segundos. Cuando viene un pensamiento negativo, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, es que también vamos a dejar claro ese punto. ¿Qué pasa cuando yo estoy pasando por una situación emocional complicada? Tengo que sentir, sí. ¿Y qué pasa cuando viene el pensamiento obsesivo? ¿No? Uno se preguntará, ¿tengo que sentirlo? No, ese es el pensamiento que te produce una sensación. Entonces, si la emoción viene sola, se distingue, es muy diferente. No sé, se me ocurre, está lloviendo y me da nostalgia, ¿no? Pero entonces ya me acordé que una vez cuando llovía vi a mí. Sí, ahí ya estás en el pensamiento, ya no estás en, ¿no? Eso te conectó. Pero si ese pensamiento va a hacer que permanezcas más en la nostalgia, ahí sí muévete, ¿no? Y el ejercicio es muy fácil, es cambia. O sea, en el momento que viene este pensamiento, incluso cambia y muévete. Vete a otro lugar, hazte una lista de pensamientos, de recuerdos gratos, de posibilidades inmediatas, ¿no? O sea, como sí muévete y organízate a nivel neuronal como para no estar todo el tiempo con la nube lloviéndote en la cabeza. O sea, eso es muy incómodo. Y puede ser en algún punto, si lo abrazas, ¿no? Se puede convertir en un trastorno más complicado. A mí me encanta ese ejercicio porque, y de hecho ya lo hemos hablado en el podcast, como de buscar los recuerdos más felices y sobre todo son muy poderosos los recuerdos de la infancia. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, como pensar en cómo estaba yo súper feliz comiendo tierra ahí, haciendo mis pasteles de tierra deli.
Y me vuelvo a sentir otra vez como si fuera una niña, o como cuando me abrazaba a mi abuela, y a que olía a mi abuela, o el árbol de las nochebuenas de su casa, y me vuelvo a sentir otra vez como con este asombro y con esta cosa chingona que es ser niño, y como que también relaja, te das cuenta que el otro no es tan importante, que la vida es más grande. Sí, otro dato importante ahí es que la mente no distingue de pensamiento y realidad. Entonces, si tú estás pensando en algo, para la mente está pasando. Entonces, es como si realmente te sintieras nostálgica porque eso que estás recordando está pasando otra vez. Entonces, irte a pensamientos gratos, pues es como volver a vivir esa emoción. Y entonces, tú químicamente estás agregando eso es buena onda y tu cuerpo está organizado, pues, más cómodo, ¿no? Y es un entrenamiento como ir al gimnasio, porque igual, por ejemplo, mi mente se entrenó 34 años a identificarse con un personaje que era, por decir algo, de sufrida, ¿no? Y entonces estaba yo, Tantito nomás. ¿no? Como, y yo me acuerdo que yo iba con todas las terapeutas a decirles, yo tengo este trauma, porque yo viví esto, y ha sido muy difícil. Y rápidamente me mandó la chingada. Se me dijo, a ver, sí, o sea, sí, pero eso no eres. Entonces, para mí, como desentificarme de lo que me pasó, me hizo preguntarme profundamente quién soy. Entonces, si no soy eso que me pasó, entonces, ¿qué soy? Y ahí se abrieron todas las posibilidades del mundo. Claro, eso es una apertura de conciencia y para llegar ahí hay que estar muy presente, o sea, hay que estar muy aquí y ahora, o sea, muy consciente de qué está pasando, no de manera obsesiva, ¿no? Sino, sí como no, o sea, como estando tan presente y tan alerta a lo que sucede contigo en el momento, ¿no? Y con el entorno, por supuesto, que no poder tener espacio para estar yendo hacia atrás, ¿no? Repitiéndote lo que tú crees que eres, porque es lo que te dijeron que eras, y tú para adaptarte y ser parte de la manada aceptaste ese rol, ¿no? Que también tiene sus conductas tóxicas y otras que te convienen, ¿no? Pero lo importante ahí es ser consciente, y por eso es que este tipo de herramientas como el Reiki, ¿no? O la meditación te permiten cada vez ser, porque tú decías, ¿cómo ejercitas, no? O sea, ¿cómo logras? Es como ir al gimnasio y es como, estate consciente, estate presente. Entonces, si tú estás presente, vas a cacharlas en el aire, vas a poder poner esa distancia, no va a estar en automático, ¿no? Así de, no, sino como, a ver, ahí viene otra vez, muévete. Otra vez me ataca, muévete. Pues estás consciente, para hacer eso tienes que estar consciente. Y yo. Es que yo lo estaba pensando. Porfa, ya. Esa mirada fue, si pudieras ser más consciente, ahí de vez en cuando. Así, una vez al día, una a la semana, a mí me emociona como que... a mí me emociona un buen como todo este proceso, porque justo, si lo ves como de este lado que estás aprendiendo a ver las situaciones de manera diferente, es súper emocionante, pues, porque no estás en el mismo lugar. A mí lo que me pasaba es que también yo decía, ay, a ver, es que, ¿en qué momento fue ese momento traumático en mi vida en que todo vale? Y no encontraba nada, ya sabes, así como algo así cabrón, que yo decía, es que entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? O sea, como que no tiene tampoco que ser... Porque he hablado con gente que me dicen, es que yo no sé por qué soy así o por qué soy así. O sea, no tiene que haber un evento así catastrófico, pues, para que uno sea lo que es. O sea, como que son hasta situaciones X o patrones y demás que te hacen como ser la persona que eres hoy en día. Pero aún así estás ahí clavado en ese ser. Claro, porque además hay patrones, ¿no? Exacto. O sea, los juicios tienen muchos patrones. Entonces tú perteneces a este porque se dice que... Y la verdad es que, insisto, o sea, si tu experiencia te dicta una emoción que se junta con otra y se van acumulando, ¿no? Sí, ya se pues eres esa persona, ¿no? Pero es tu propia historia y puede ser que tú seas reactiva a algo con lo que a mí, la verdad, no, o sea, me da lo mismo, y al revés. Y uno se cuestiona, ¿pero qué onda? Y ahí entra el juicio y es como, no, también, o sea, permítete ver que el otro está reaccionando desde lo que aprendí, o sea, desde cómo logró sobrevivir. Claro. O sea, sin empatía, juicio, pues. ¿no? O sea, como, sí, si se puede mejor, ¿no? Pero solo el no ser juicio de, es que seguro. Porque... Sí, cada quien tiene unas batallas que está peleando en su vida y tú no las sabes, pues. Claro, ahora, también hay veces que pues, los olores son recíprocos, ¿no? Sí, hay gente con la que no hay feeling y yo creo que ahí sí lo que hay que hacer es ser, pues, súper respetuoso, ¿no? Y entender que hay algo ahí que también te está, así que eres su espejo, ¿no? Si te interesa lo puedes ver un poco más cerca y si no, bueno, tampoco hay necesidad de torturar. Bueno. ¿Y tú crees en la reencarnación? Sí creo en ella. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, venimos a trabajar algo que no aprendimos en otras vidas? No sé si no aprendimos como tal, sino como sí siendo parte del colectivo para la
sí, para el desarrollo y la apertura, ¿no? Ujú. Y por supuesto que creo en la reencarnación. Yo la filosofía con la que más me identifico es la tibetana. Y pues sí, ¿no? Hay una historia ahí con el tema de ser un alma y tomar los cuerpos, ¿no? Ujú. Y considero que trabajar con el alma, que es algo que se hace a través de la energía, hace que tengas respuestas incluso de situaciones y eventos que difícilmente podrías considerar siendo ahora quien eres, ¿no? Sino conectando como esto de dónde viene, ¿no? Y cuando esas respuestas solitas te dan claridad, o sea, tu cuerpo te da claridad, ¿no? Porque se sienten. Ujú. Viene como un estado como de confiar, de saber, de Ujú. certeza, esa es la palabra. Yo lo he visto y en mi experiencia ha sido así, entonces por supuesto que lo creo. Y también soy muy respetuosa, ¿no? Porque claramente hay pacientes que no comparten mi opinión y el trabajo que se hace es desde otro lugar, ¿no? O sea, sin entrar como en estos temas tan profundos. Claro. Uh-huh. Pues, Y yo, sí. ¿tú crees que está enfermo el mundo, Sí, Anesca? Creo que está enfermo el mundo. Yo creo que estamos enfermos nosotros. Yo creo que hay ahí un exceso de necesidad. Y hay poca empatía. Estamos poniendo mucha atención en el afuera, ¿no? Todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y la verdad es que si nos diéramos la oportunidad de ir un poco hacia el interior y darnos cuenta de qué estamos hechos, seguramente conectaríamos mucho más con el amor y eso ayudaría a que pues todos tuviéramos mucho más claridad de cuál es el trabajo que hay que hacer acá, ¿no? Y pues eso, por supuesto que lleva como la primicia que es pues salvar nuestro planeta, o sea, esta es nuestra nave, ¿no? O sea, estamos aquí porque podemos respirar, ¿no? El aire que viene del Amazonas que también estamos destruyendo, o sea, sí creo que somos un virus, ¿no? Y nos toca aprender. Pues por supuesto, o sea, es parte de, ¿no? O sea, es parte de la experiencia también aprender y pasarla bien y pasarla mal, o sea, ¿no? Vivir. Pero creo que estamos como excedidos en el tema de ser conscientes y estamos mucho más preocupados por pertenecer y por consumirnos que por conectar. Y yo creo que ahora la banda está conectando y la verdad es que estoy bien contenta porque siento que hace la gran diferencia. Sí. Y pues hay que darle. Y yo sé que es un tema que nos cuesta. O sea, yo a mucha gente cuando llega a meditar y me dicen, puta, no la agarro y no me puedo concentrar y me cuesta mucho trabajo. Y, o sea, están ahí luchando. Para mí fue igual. O sea, no llegué y no tuve la suerte que mucha gente tiene de sentarse y, ¿no? O sea, yo sí tuve que machetearle. Pero había algo ahí que me daba mucha certeza. Entonces, cuando ya logras tener cierto ritmo, la verdad es que sí hay un cambio bien importante del estado de conciencia, ¿no? Ujú. Que no te hace estar ni arriba ni abajo de nadie, solo en un momento y en un lugar en donde la forma de activar y de conectar con los otros es desde el amor y sin juicio, ¿no? O al menos desde el respeto. Y eso ya hace diferencias, ¿no? Ya dense cuenta, yo digo. Tantito. No, sí, o sea, como que a mí lo que me ha pasado es que me ha cambiado como justo la percepción de, pues, de mí, del otro, pues. O sea, como de, pues sí, de entender que muchas veces como que nos metemos justo mucho en la cabeza y estamos cada quien taloneándole y después te das cuenta que eres nada. Y que, pero lo que puedes hacer es muy grande. Sí, claro. Si lo agarras desde el punto de vista, pues, digo, creo que esto también tiene que ver con lo que vaya contigo, la filosofía que tú lleves, pero si estás pensando ya en que no, o sea, no ser un ser individual, sino que somos un colectivo, eso ya como que es mucho más poderoso, pues. Algo que está pasando bien padre es lo que el alcance de las redes tiene con los niños, ¿no? Ok. Y ahora los niños están levantando la voz y Levantando el evento. tienen unos mensajes Ujú. impresionantes y creo que todos los tuvimos. Lo que pasa es que no teníamos como la posibilidad de hacernos oír, ¿no? O sea, no, nuestra voz siempre fue sometida, limitada, callada. Y en este país se calla a la voz, ¿no? Y sobre todo de las chavas. Claro. Pero es bien interesante ver cómo los niños y las niñas ahora
tienen la posibilidad de acceder y llegar a los oídos de mucha gente, ¿no? Y con mensajes súper poderosos. Entonces yo creo que esa es otra respuesta, ¿no? Esta parte como del no condicionamiento del juicio, ¿no? De desegregarnos, de creernos que somos mejores, de sentir que estamos en una mejor situación que el de al lado, cuando la otra realidad está aquí, a tu lado, solo no la tocas. Y no la tocas porque tu percepción es ajena a esa, pero eso no significa que la otra no esté ahí, ¿no? Entonces tampoco podemos ignorar lo que sí está pasando, ¿no? O sea, eso es muy irresponsable. Yo, por ejemplo, estoy obsesionada ahorita con los documentales de Bikram y con la serie de Osho y así. Está padre, ¿no? Y porque me vuelve la cabeza como hay estos líderes espirituales que... El Osho estuvo a nada. ¿Qué onda? Pero no se los voy a contar. Ayúdanos. Tienen que ver esa serie. Pero sí, estuvo a nada y fue... La de, ¿cómo se llama? La serie? Wild Wild Country. Esa. Estuvo a nada y considero que eso, la comunidad, la integración, ahí está la respuesta, o sea, todos somos uno, no esta cosa de creernos mejores, separados, esa es una idea que no solo nos separa más, ¿no? Y bueno, o sea, si revisas cualquier parte de la historia, ¿no? En el conflicto siempre es porque alguien cree que es mejor, o sea, estas cosas son como ya, a ver, 2020, señores, ya, o sea, por favor, o sea, estas batallas absurdas, ¿a dónde nos van a llevar? Sí, no hay sentido. Sin sentido, pero bueno, pues el poder está puesto en ellos. Sí, hay otros factores. Última pregunta. No, está bien. Sí. Censuradas. Censuradísimas. No, mira, ya. Uy, con lo que Este hemos dicho. episodio está... Este podcast está curado de espanto, mira. Ok. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre una droga y una planta de poder? Ok. No sé si hay diferencia en el sentido de cómo farmacológicamente estén divididas, ¿no? Hay sustancias y las sustancias tienen niveles, ¿no? Yo creo que las plantas son seres vivos que traen muchísima información, ¿no? Son otra forma de vida y que además nos dan el aire, que es el prana que nos hace estar acá y nuestras células llevan esa información, eso es maravilloso. Entonces me parece que yo no las llamaría drogas como tal, si tuviera que darles un nombre. Yo creo que son eso, plantas de poder. Y creo que hay que tratarlas con mucho respeto. Y también tener actividad y contacto con ellas siempre también con una intención, ¿no? Y que sea desde el amor. Claro. Eso es lo que opino. Ay, qué bonito. Ay, nos dio la bendición. ¿Ya viste, mamá? No, es que yo creo que justo, o sea, yo ahora a últimas como que resuelvo todo pensando en que si lo hablamos desde el amor, la respuesta va a ser la correcta, pues. Claro. O no sé si la correcta, pero pues la que está parada desde un mejor lugar. Y eso me parece o sea, eso me parece un pensamiento muy bonito. Y creo que sí hace un cambio en las decisiones que tomas, en la reacción de la gente, si lo compartes, o sea, como que si lo haces desde un lugar que viene desde el amor, pues no hay falla. Pues. Claro. Y también está bien hacer el ensayo, ¿no? O sea, como a veces no, a veces se te sale tu antiguo yo, el monstruo ese, claro, ¿no? Y está bien, o sea, porque eso eres tú también, ¿no? Pero sí estar consciente, otra vez esta parte de la conciencia, ¿no? De conectar desde ahí, o sea, los niveles en los que trabajo, por ejemplo, el proceso terapéutico con los pacientes es primero la autoestima, luego incorporamos los límites y al final integramos la compasión. Y eso es cerrar con amor, ¿no? Y creo que eso, creo que ese proceso por mucho me enriquece también. O sea, siempre aprendo de cada uno de los que con los que me veo enfrente, ¿no? Siempre tienen un mensaje también. Oye, y bueno, a mí de lo más interesante que dijiste me parece que tiene que ver con este primer septenio y lo importante que es para el desarrollo de los niños. Y creo que sí está súper bien que nosotros como adultos nos revisemos y vayamos a curar, bueno, a acceder a estas heridas y a entrenar nuestra mente para una mejor posibilidad de vida, pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito de si hay gente que nos escucha que tiene chiquitos de esa edad, ¿cómo ¿qué cosas podrían ayudar? Bueno, primero no hacer juicio, ¿no? O sea, los niños solo son la proyección de nosotros, son un espejo, pero sin filtros. Entonces nos cuesta mucho trabajo conectar con eso porque nos dicen así, sin filtro alguno, mira, ¿no? Entonces es como... Y claro, o sea, la forma reactiva en la que hemos estado educados además es muy limitada. Entonces,
pues lo que hacemos automáticamente es mutilar, ¿no? O sea, como, no digas, no hables, no hagas, Sí es importante darle estructura a un niño, por supuesto, y ponerle límites. O sea, los límites son fundamentales, pero desde el amor, ¿no? O sea, no es lo mismo decirle al niño, no, te dije, no agarres eso, ¿no? Así ya en grito, todo el mundo se enteró, el niño se apena, se siente, o sea, depende también el carácter, ¿no? Pero pues es un sacón de onda. Que tomarte el tiempo y llegar y decir, yo te pedí, mi amor, que no toques ahí porque te puedes lastimar. Y si te lastimas hay consecuencias graves. Eso no se toca. Y estás siendo firme, y lo estás educando, y o sea, no le permites que se lastime, pero con amor y con claridad, ¿no? Y no siendo tú el más grande que el otro. Y ¿no? o sea, también la lectura que tenemos es que nosotros ya no la sabemos. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, tenemos que decirle al niño qué hacer. Pero tú imagínate esta sociedad, ¿no? En donde todos los que somos niños estamos rotos. Y luego estos rotos intentan costurar a los que están abajo cuando no has terminado de sanar tus heridas. Uh-huh. Entonces, sí es una chamba, insisto, ¿no? Que tiene que ver con el sistema. Uh-huh. O sea, cuando llego a tratar niños, que tengo pocos casos porque tengo mucha empatía y son procesos que son más agotadores emocionalmente para mí, pues siempre reviso a la familia, o sea, es importante, al menos los padres, ¿no? Quien se encargue de la crianza, porque nosotros depositamos en los niños muchas de nuestras frustraciones y muchísimas de nuestras necesidades, ¿no? O sea, el hecho de que mi hija tenga la posibilidad de tener un futuro mejor que el mío me hace creer que tiene que hacer ciertas cosas que yo no pude hacer, ¿no? Y como que no nos detenemos a preguntar, ¿tú qué quieres hacer? ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Te sientes cómodo con esto? ¿Con esto no te sientes cómodo? ¿Cómo quieres llamarme? ¿Cómo quieres que te nombre? ¿No? ¿Y cómo te gustaría que las cosas sucedieran? Y los niños entienden conceptos muy básicos, no nos van a contestar como nosotros estamos acostumbrados a escuchar una respuesta, ¿no? Los niños mucho en el acto te dicen cómo se están sintiendo, ¿no? O sea, un niño que constantemente está enojado, que tira, que avienta, que pega, está triste, ¿no? O sea, está en un momento en donde sus emociones están saliendo de sí y no sabe cómo expresar que el enojo que siente es porque necesita ser visto, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y que ser visto significa eso, ¿no? Que si estás ocupado todo el día porque mamá, papá trabajamos, pues si estás 1 hora, tiene que ser 1 hora. Y 1 hora lees, y 1 hora juegas, y haces pastelitos, y te lees 60 veces el mismo libro, y le cuentas 128 veces la misma historia, y te disfrazas y cotorreas, y esa hora va a ser la diferencia en el factor emocional del desarrollo de ese bebé o de ese niño, ¿no? Eso y estar muy atentas también, o atentos al abuso emocional, no solo de nosotros, ¿no? En las escuelas, con los compañeros, con los miembros de la familia. Y eso significa ver, o sea, estar observando. Entonces, creo que eso también hace la diferencia en los niños, ¿no? Estar atentos. Ay, gracias por tu medicina, mi. No, estuvo bien padre. Sí. Yo ya, decora. Qué padre. No, eso está chido. Gracias. Porque creo que al final, pues, estamos hablando de cómo no quedarnos en el mismo lugar siempre y cómo podemos hacer un cambio con la demás gente y cómo el approach que tenemos con la demás gente sí importa y no pensar que, pues, ahí vamos por la vida solos. Y con nuestros pares, con los de abajo, con los de arriba, o sea, creo que esa conversación, ese diálogo es lo que nos va a llevar como, pues, a otro lado. Sí, a un mejor cauce, ¿no? Uh-huh. Yo ahora que ya me estoy poniendo mayor, ya tengo 35 años. Estás súper joven, ¿qué dices? Y siento que como empecé a sentir mi edad en términos de que tengo muy poco tiempo para agarrar la onda. Como para, pues sí, ¿Como la onda de qué? Para darse cuenta. Pues para darme cuenta, para manifestar la realidad que me merezco, o sea, como, no siento que perdí tiempo. Pero ya, sientes que llegaste prisa, tarde. Como, vámonos, ya ni venga. Ya. O sea, ¿ya te estás, diste cuenta? Órale. Chinga. Sí, pues sí, ya, date. Y siento que ¿no? la si ya tierra está, también, date. claro. Y siento que los humanos también. O sea, siento que los humanos nos estamos dando cuenta en el último cuarto los humanos esos, sí. Yo no. Exacto. Porque yo soy un alien. Los humanos nos estamos dando cuenta en el último cuarto del partido. Entonces también estamos como de, cuidado, la tierra es importante. El plástico, el mar está lleno de plástico. Todos somos uno. Eso que me caga igual también soy yo. Estamos volviendo al origen. Sí. Tan. O sea, estamos volviendo al origen, ¿no?
ya nos dimos cuenta que pertenecer es un riesgo, o sea, lleva un riesgo altísimo, ¿no? Y estamos reconsiderando las viejas formas porque sí funcionaban. Y esto está haciendo que esto valga cacahuate, ¿no? Entonces, creo que sí. O sea, es claro que en ese sentido sí tenemos que apurarnos. Porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, como tener muy claro el diálogo y el discurso. Y no activarlo. O sea, es que es así, ¿no? Cuando empiezas a ser congruente, entonces tu realidad toma otro sentido. Si hay incongruencia, es bien difícil que se haga lo que quieres que suceda, porque solo no creer en eso ya hace que no llegue lo que es para ti. Entonces se trata de merecer y entender que estás hecho para eso, para que las cosas estén cada vez mejor para ti. Y por supuesto que eso implica un esfuerzo hacia los otros, porque eres parte de los otros, ¿no? Ya todos se van a ir así como... A todos se nos pegó un cable. Te contestaba... ¿Viste? Un colibrí. Un pajarito. Un colibrí. Porque te conté que un paciente un día le dije, ay, ahí siempre bajan unicornios. Y mi paciente así, sí, hasta 2. Y él así. Ahora. Y yo así, de hecho, ahí hay uno, ¿no? Y él así como, o sea, ya no voy a venir nunca más. O sea, que esta mujer me lleve a la entrada y se despida ahora. Y era un colibrí. Porque mi mente... Esa tiene un piquito. Sí, tiene un piquito. Y yo tengo un cuerno. Yo sí creo que tienen algo que ver, esas dos criaturas. ¿Verdad? Yo digo. Son primos hermanos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estuvo chicas. bien bonito y esperamos que pues el mensaje de Aide les haya llegado de alguna manera. Sí. Y eso está padre. Toca nuestros corazones. Sí. Y Gracias. Ustedes los míos. Sí, pues trajimos a Aide porque como que nos habían hablado mucho como de esta situación de salud mental que creo que es súper importante, donde también la gente se está dando cuenta que pues no hay que juzgarlo, no es un tabú, Sí. sino hay que tratarlo. Bueno, además también hay que ser conscientes que hay personas que pasaron por procesos muy complejos y que ya terminan en circunstancias ya de movimientos químicos a nivel cerebral, ¿no? Y eso ya es otra área. Y que también hay soluciones llevadas hacia la posibilidad alternativa, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que ser muy respetuosos con el proceso del otro porque es parte de su aprendizaje y nada nos hace creer, o sea, considero que no sé por qué creemos que estamos exentos de que nos pueda suceder, ¿no? Claro. Ay, pues qué bonito. Danos tus redes sociales para que la gente te pida 1000 consultas. Chwip. En Instagram estoy como aide.tieta. Ahí me pueden seguir. Ok. Y ahí te pueden preguntar Y ahí me pueden cosa. hacer preguntas. Ok. @aide.tieta, por favor. Y pues nada, esta hora esperamos les haya gustado y hayan estado en paz. Y pues sí, fue un episodio diferente, pero creo que está bonito también como... Pues darle diversidad a este asunto, Ponernos ¿no? místicas. Místicas mágicas. ¡Tin! Y pues nada, gracias por mandarnos sus mensajes y por pues seguirnos y ir esparciendo este mensaje que cada vez es más fuerte y eso me emociona un buen. Les mandamos muchos besos. Sí. Gracias. Adiós. Bye.